¿Qué tal? Hoy vamos a estudiar Job capítulo 22. Voy a hacer un breve resumen de, de la intervención de Elifaz, porque esta es su tercera intervención en este capítulo 22. Vemos la tercera intervención. La primera fue en el capítulo 4, lo vimos ahí. La segunda en el capítulo 15. Debemos recordar que Elifaz es temanita de Temán, eh, ciudad considerada de sabiduría o de gente que ha visto nacer a muchos sabios. Entonces, pues ya veíamos en ese capítulo que eh, pues ya Elifaz venía con una cosa de yo soy sabio, te voy a dar, aquí vienen mis consejos, ¿no? Entonces, eh, acá en el capítulo 4 Elifaz remonta la aflicción al pecado, ¿no? Él dice que toda esta aflicción que trae Job es por el pecado. Entonces, en el capítulo 15 dice que acusa a Job de no temer a Dios, ¿no? Incluso se pone tan arriba que dice, te responderé con mi propia experiencia en el versículo 17 del capítulo 15. Y en este capítulo 22, él asegura que la maldad de Job es muy grande, ¿no? Y definitivamente acusa a Job de haber pecado y pues lo señala de que le señala ahí un caminito para la restauración, que lo vamos a ver en los últimos versículos. Bueno, vamos leyendo. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, eh, pero veme siguiendo si también estás leyendo tu Biblia. Dice en el versículo 1 del capítulo 22. Entonces Elifaz, el temanita, respondió, porque cabe mencionar que en el capítulo anterior, Job dice, permítanme expresar lo que pienso, como siento, como ha venido haciendo anteriormente. Y le responde Elifaz, versículo 2. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? En Lucas 17:10 dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, este es Jesús hablándole a los discípulos, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. O sea, vemos cómo Elifaz tiene razón, ¿no? No hay sabio, no hay nadie de mayor conocimiento que pueda ser de ayuda a Dios porque Dios es omnipotente. Versículo 3. ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? Y si fueras perfecto, ¿le sería de beneficio? Verso 4. ¿Acaso Él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? En Salmos 143:2 dice, no lleves a juicio a tu siervo porque ante ti nadie es inocente. Entonces vemos, ok, sabemos que na todos somos culpables de algo, que todos pecamos, que... Entonces, en el versículo 3 retomó, dice, ¿saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? Ninguna, porque nadie es inocente. Bien lo dice en el Salmo 143:2. Y si fueras perfecto, ¿le serías de beneficio? Definitivamente no. A Dios ni... No hay quien le ayude, pero nos tiene la confianza para poder servirle. A mí me tiene la confianza para estar aquí hoy haciendo esto, cuando no soy inocente de nada. Versículo 5. No, se debe a tu maldad, le dice Elifaz a Job. Tus pecados no tienen límite. Aquí es donde ya se la tira directo, ¿no? Entonces ya vemos, ya antes en el capítulo 15 también, Elifaz, desde el 4 pero en el 15 dice, tus pecados
le dicen a tu boca qué decir y tus palabras se basan en el astuto engaño. Imagínate lo que le dice. No obstante, Sofar, otro de los amigos que están aquí diciéndole, no, amigo, mira, la, le dice en Job 11:6, le dice, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. O sea, se lo tunden a Job, ¿no? Versículo 6 del capítulo 22 de Job. Por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Sí, lo dejaste desnudo. O sea, está afirmando. Él no sabe qué está pasando, pero está afirmando cosas. Está buscando cosas que están mal delante de Dios para atribuirle a Job y poderlo acusar de algo. Porque pues siendo Elifaz tan sabio, viniendo de una ciudad de sabiduría, en Éxodo 26 dice, si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Entonces, Elifaz está diciendo, tú a tu prójimo le prestaste y le exigiste de más y lo dejaste pelas. Él está afirmando cosas. Versículo 7. Debes haber negado agua a quien tenía sed y comida al hambriento. Jesús en Mateo 10:42 dice, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Todo lo contrario si no lo hacemos, ¿no? Pero entonces aquí vemos que Elifaz conoce la palabra y está armando argumentos. Versículo 8. Probablemente pienses que la tierra le pertenece a los poderosos y que solo los privilegiados tienen derecho a ella. Probablemente piensas le dice que los poderosos la tierra le pertenece a los poderosos. ¿Por qué está diciendo esto? Recordemos que Job tenía mucho dinero, muchos bienes, a las hijas más hermosas. O sea, la vida de Job estaba perfecta. Tenía, era muy poderoso. Entonces le está echando en cara eso también. ¿Alguna envidia? Quién sabe, puede ser. No aseguro nada. Versículo 9. Debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con la esperanza de los huérfanos. En Isaías 10, 1 y 2 dice, ¿qué aflicción le espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. Entonces, pues dice, ¿qué aflicción le espera a estos jueces injustos? ¿Por qué hacen esto, no? Son injustos con los pobres y las viudas. Entonces, pues Elifaz también dice, estás siendo injusto con las viudas. Estás siendo, eh, versículo 9 lo vuelvo a leer, debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con la esperanza de los huérfanos. Versículo 10, por eso estás rodeado de trampas y tiemblas de temores repentinos. Por eso no puedes ver en la oscuridad y olas de agua te cubren. Dios es grande, más alto que los cielos, está por encima de las estrellas más lejanas. Pero tú respondes, por eso Dios no puede ver lo que hago. ¿Cómo puede juzgar a través de las densas tinieblas?
Pues densas nubes se arremolinan a su alrededor y no puede vernos. Él está allá arriba caminando en la bóveda del cielo. ¿Seguirás en las antiguas sendas por donde anduvieron los malvados? O sea, aquí Elifas le está diciendo, ¿vas a seguir ahí en esa senda de malvado? Él está asegurando que Job es un pecador, un malvado, un terrible que deja a las viudas y a los huérfanos desamparados, que presta a sus amigos y los deja desnudos. O sea, lo está poniendo como del hombre lo más peor. Versículo 16. Ellos fueron cortados en la flor de la vida, los cimientos de su vida arrasados como por un río. Le está hablando de los malvados, ¿no? Versículo 17. Pues dijeron a Dios, déjanos en paz. ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso? 18. Sin embargo, Él era quien llenaba sus hogares de cosas buenas, así como yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. O sea, Elifas está lavando las manos y está diciendo, yo no pienso igual que esos malvados, estoy libre de pecado. 19. Los justos se alegrarán al ver la destrucción de los malvados y los inocentes se reirán con desprecio. Toda la razón, ¿no? Salmos 58:10 dice, los justos se alegrarán cuando vean la injusticia vengada, se lavarán los pies en la sangre de los perversos. Regresamos al Job 22, versículo 20, dirán, miren cómo han sido destruidos nuestros enemigos, los últimos fueron consumidos en el fuego. Y luego ya, a partir del versículo 21, después de haber echado un discurso muy eh, firme, muy seguro de él mismo, de lo que piensa del... Elifas ya afirma y asegura que Job es el más tremendo pecador, como estábamos viendo. Entonces se avienta la faena de decir, ahora ahí vienen te voy a ayudar con unos consejitos de cómo puedes reconvenir o arreglar tu vida. Entonces, que más bien dicho, pues como no viene de Dios, pues no le llamaría yo consejos, sino unos tips, unos pequeños tips. Y le empieza a decir, porque bueno, hemos de recordar que Job pues no estaba pecando, ¿no? No, todo esto que le vino no fue por pecado, solamente estaba siendo probado. Versículo 21. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. De verdad Elifas quería que Job escuchara las instrucciones de Dios o estaba esperando que lo obedeciera a él. 23. Si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Ándale, manito, limpia tu vida, ándale. Si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro. Él será tu plata preciosa. Con esto yo pensaría que Elifas tenía parte de envidia o codicia por lo que Job tenía. Y entonces también le está atribuyendo, ¿no? Que, pues ya lo veíamos antes, ¿no? Job, eres un malvado, dejas a las viudas y a los huérfanos desprotegidos, a los que les prestas los traes desnudos, o sea, les quitas todo, ¿no? Eres codicioso. Entonces, y por eso le dice, si renuncias, versículo 24, si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata preciosa. ¿Cuál tesoro al río? Ya no tenía nada, ya no tenía nada. Y pues él estaba tratando de decirle a Job, mira, renuncia a la vanidad del dinero.
Pero si Job tenía dinero, no era porque lo quisiera, era porque Dios así se lo había dado. Debemos de recordar. Entonces, pues Elifaz como que también creía que Job era movido por codicia, ¿no? 26. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y Él te escuchará. Y cumplirás los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices ayúdalos, Dios los salvará. O sea, ¿qué le está diciendo Elifaz a Job acá? Mira, tú arrepiéntete, este, renuncia a tus riquezas, deja que Dios sea tu tesoro, Él te va a prosperar y vas a ver que entonces sí va a escuchar tus oraciones. O sea, Dios va a escuchar la oración y cuando alguien tenga problemas y tú levantes la mirada a Dios y le digas, ayúdalos, entonces Dios los salvará. Es lo que está diciendo aquí en el 29. Si la gente tiene problemas y tú dices, ayúdalos, Dios los salvará. Entonces, qué está diciendo Elifaz a Job y a sus amigos y a quien haya estado ahí? Si yo me arrepiento de mis pecados y ando limpiecito, voy a tener la salvación. Y en Efesios dice que no es por obras. La salvación no es por obras. Sí dice que fuimos llamados a hacer las obras que Dios nos manda hacer. Pero para ser salvos no necesitamos tener o cumplir con unas obras o con unas mandas, ni nada de eso. Versículo 30. Hasta los pecadores serán rescatados. Serán rescatados porque tienes las manos puras. O sea, le está diciendo a Job, mira, limpia tus manos, arrepiéntete de tus pecados y vas a ver que nada más por eso, el hecho de que tú ores, muchos van a ser rescatados. O sea, ¿qué está diciendo? Que depende de nosotros, depende de nuestra pureza, que otros sean rescatados. No, no, no son así las cosas. No, no es eso lo que Dios nos dice. Porque Dios nos dice, ya Jesús murió, resucitó venciendo a la muerte, porque ha muerto por tus pecados, para salvación tuya. Ya por Jesús somos salvos y redimidos. No porque yo tenga las manos limpias de pecado, o no sea codicioso, o etc. Entonces, no es por lo que hagamos. Dice en Romanos 9:16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. O sea, no depende de nosotros, no depende de porque yo quiero o por lo que yo hago. De nada depende. Solo depende de Dios, porque Él tiene misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Primero, pues que no debemos sentirnos sabios, ¿no? Yo lo decía cuando estudiamos el capítulo 4. No debemos hablar a la ligera, no debemos creernos sabios en nuestra propia opinión, ni ir con nuestro amigo que está teniendo problemas a irlo a consolar con palabras que no vienen de Dios. Que tengamos cuidado con eso. No dar consejos que no vienen de parte de Dios. Es vital. Pero el aprendizaje más grande en este capítulo, el que yo creo más, más grande, es que nosotros podríamos tener, bueno, ya nos dimos cuenta cómo Elifaz ocupa mucha palabra de Dios. Mucha palabra, ¿no? O sea, que vienen, ocupa, no versos textuales, pero sí cosas
que vienen en la palabra de Dios. Lo estábamos viendo, daba versículos al margen de lo que iba leyendo en este capítulo. Y muchas veces mucha gente puede venir con nosotros a darnos una palmadita, a animarnos o a querer exhortarnos y traer palabra de Dios. Porque así fue su experiencia, porque lo vivieron igual, les tocó que estaban en gran pecado y algo pasó y entonces tuvieron una exhortación de parte de Dios. Así les pasó a ellos. Como en el capítulo 15 que Víctor nos hablaba de que muchas veces pues podemos tener unas situaciones similares, pero Dios no va a tratar lo mismo para nosotros, aunque la situación sea similar. Dios quiere tratar una cosa con unos, otra cosa con otros. Entonces, lo vimos también con Jesús, cuando fue llevado al desierto y viene Satanás a tentarlo, usó la palabra también, la palabra de Dios, para, para tergiversar las cosas, o tergiversó la palabra y usarla para beneficio de Satanás. Aquí a lo mejor Elifaz no estaba usándolo para su beneficio, pero estaba justificando su discurso con parte de la palabra, un discurso que no venía de Dios. Y no venía de Dios, a lo mejor tú puedes pensar, no, sí, pues es que si están impresos ahí estos versículos en estos capítulos de Job, pues viene de Dios. Vete al capítulo 42 de Job y Dios mismo le dice a Elifaz, Elifaz, todo esto que has dicho no soy yo, ni viene de mí. Vete ahí, vete ahí al final. Lo vamos a ver en su momento, pero qué increíble. No viene de Dios. Y yo lo que quiero decirte es esto, que no nos comamos cualquier palabra. Aunque sea Biblia, que vengan y nos digan, y sea la Biblia, no te lo comas. De cualquier persona. Ve con Dios. Y es que sabes que muchas veces nosotros no nos gusta ir con Dios, porque representa tomar un tiempo de oración, tomar un tiempo de lectura, un tiempo de comunión, esperar que Dios nos hable, y queremos todo rápido, una respuesta rápida, un consejo rápido. Queremos que todos nos lo den peladito y a la boca, lamentablemente. Pero tenemos que ir con Dios y recibir el consejo de Dios. Entonces, el mayor aprendizaje en este capítulo que yo veo es ese, que aunque vengan a darnos una palabra, un consejo, respaldada con Biblia, no debemos comérnoslo hasta estar seguros que viene de Dios. Y para esto primero tenemos que buscar a Dios. Ante cualquier situación, cualquier circunstancia, es una forma de decir, doblemos rodilla, aunque no te hinques, pero ve con Dios, busca y pregúntale, ¿por qué está pasando todo esto, Dios? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me estás enseñando? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Qué debo pensar? Eso, tenemos que ir. Y ya si tenemos, queremos confirmar, y Dios nos habla y queremos confirmar, podemos ir con nuestro pastor. No sin antes orar por él y decir, Dios, dale palabra. Yo quiero ir a buscar consejo. Tú ya me dijiste, eso será confirmar. Es lo que hoy podemos aprender con esta palabra, ¿no? Busquemos a Dios, recurramos a Dios siempre, en todo, para todo y en todo momento. ¿Sale?
Bueno, pues espero hayamos aprendido mucho hoy con este capítulo y que Dios te bendiga mucho. Te amo mucho, te mando un abrazo hasta donde estés. Dios te bendiga. Hasta pronto.